¿Y si las primeras palabras que la humanidad grabó en barro no fueran solo listas de impuestos y recetas, sino la forma más antigua que conocemos de decir cuidado? Imagina una habitación apenas iluminada por la llama temblorosa de una lámpara de aceite. En una mesa baja, una pila de tablillas aún tibias por el fuego del horno donde fueron cocidas hace 4 milenios. Huellas de dedos más viejas que cualquier piedra, surcos de una caña que dejó su marca en la arcilla húmeda, signos angulares que, al principio, podrían parecer meras cifras administrativas. Pero al sostener una de esas tablillas contra la luz, la superficie revela otra cosa: diagramas de estrellas, una secuencia de números que encajan con la salida de Venus, una palabra que repite lo mismo que temblores de vidrio en relatos de incendios. Esa tensión entre lo cotidiano y lo extraordinario es lo que me persigue desde que empecé a leer estas piezas. No es una metáfora. En museos y depósitos arqueológicos, esas tablillas existen. En los pozos de los sigurats, en las cámaras de los templos, en cestas que los obreros dejaron caer hace milenios. A finales del siglo XIX y a lo largo del XX, cuando las primeras excavaciones modernas removieron las dunas de Mesopotamia, arqueólogos como Leonard Woolley desenterraron algo que cambió la forma en que pensamos sobre la vigilancia del cielo. No era simplemente que los sumerios miraran las estrellas por belleza o devoción. Estaban observando con una precisión que, en algunos aspectos, sorprende por lo temprano en la historia en que aparece. Uruk, Sipar, Ur, Eridu, nombres que hoy suenan a epopeya, pero que para quienes trabajaban allí fueron sitios de cajones rebosantes de tablillas, con signos que pedían ser descifrados. Woolley y otros encontraron sigurats como montañas artificiales dominando la llanura, estructuras escalonadas de barro cocido que, visto con ojos modernos, funcionan también como plataformas de observación. Cerca de sus bases se hallaron depósitos de arcilla con notaciones que no se limitaban a inventarios de grano. Había listas estelares, registros de ciclos, anotaciones que marcaban la recurrencia de ciertos fenómenos celestes. En la escuela del escriba, la eduba, se enseñaba a calcular, a contar y a prever. La sorprendente constancia en la calidad de esos registros sugiere que la observación no era esporádica, era institucional. Si todo esto te intriga, si te atraen historias que oscilan entre mito y ciencia, quédate un momento y suscríbete. Hay material que vale la pena seguir con calma. Después de esa primera certeza, el relato se bifurca en dos vías que con el tiempo empezaron a converger. Por un lado, la arqueología que describe lugares y objetos, por el otro, la epigrafía y la astronomía que intentan dar sentido a los signos. Samuel Kramer, entre otros epigrafistas, ayudó a traducir la sintaxis cuneiforme que permite distinguir entre lo que fue visto y lo que se esperaba que ocurriera. No es lo mismo escribir «la estrella cayó» que «si la estrella cruza X, entonces Y». Esa distinción gramatical, una línea fina y técnica, es clave para entender el carácter de lo que allí se consignó. A menudo estamos frente a enunciados que mezclan observación con diagnóstico y, en ocasiones, con advertencia. Los textos que tradicionalmente agrupamos como Enuma Anu Enlil son un ejemplo paradigmático. No son un solo libro, sino una biblioteca de Omen Tablets, colecciones que ligaban la observación astronómica con interpretaciones sobre lo que esos signos significaban para la Tierra y sus gentes. En su superficie aparecen frases que, traducidas con cautela, remiten a conceptos como estrella que cruza el cielo o viento que quema. En estas tablillas, la lengua técnica se mezcla con imágenes de destrucción, campos que se vuelven duros como vidrio, lluvias de fuego, animales que se comportan de forma errática. Importante subrayarlo, muchas de esas expresiones pueden ser metáforas, recursos retóricos o descripciones de fenómenos atmosféricos no relacionados con objetos extraterrestres. La gramática, sin embargo, a veces apunta a un patrón que no es exclusivamente poético, una relación sistemática entre un signo celeste observado y una serie de consecuencias terrenales. Cuando observamos la precisión de los registros sumerios, también debemos tener en cuenta su aparato institucional. El acceso a la esfera celeste estaba monopolizado por una casta de sacerdotes y escribas entrenados.
La vigilancia del cielo formaba parte del funcionamiento del Estado. Calendarios, previsiones de inundaciones, ciclos agrícolas y, según algunos pasajes, conteos destinados a prever riesgos. La base matemática que usaban, un sistema sexagesimal heredado y refinado, permitía expresar fracciones, ciclos y relaciones periódicas con eficiencia. Las llamadas counting tablets o tablillas de conteo son testimonios mudos de esa práctica. Tablas de números, sincronizaciones entre el ciclo lunar, el ciclo venusino y otros ritmos más largos. No siempre eran fórmulas místicas, con frecuencia eran herramientas de cálculo, calendarios sofisticados y, en algunos casos, ejercicios destinados a proyectar el tiempo en horizontes muy amplios. A veces, en esas tablillas aparecían indicaciones en futuro, no profecías en sentido sobrenatural, sino advertencias formuladas a partir de la observación y la extrapolación. Es ahí donde la historia se vuelve inquietante. Si una civilización recolecta datos con regularidad y desarrolla un lenguaje para anticipar, la memoria colectiva se convierte en un archivo de riesgo. ¿Qué pasa cuando esa memoria contiene entre cuentas y listas referencias a fenómenos que hoy podríamos reconocer como efectos de impactos cósmicos? La pregunta no es irrelevante y la evitamos cuanto podemos, porque cruzar del texto al evento físico exige cautela, datos y, sobre todo, diálogo entre disciplinas. Las descripciones en las tablillas, vistas con ojos modernos y con ayuda de la lingüística comparada, presentan palabras que los estudiosos traducen de maneras que suelen resumirse en términos como anagal o udar, etiquetas que, en su contexto, aluden a fuerzas que agitan el aire o al fuego que surge del cielo. Mulgir, por su parte, aparece como un elemento ligado a cuerpos celestes. Estas traducciones son reconstrucciones académicas, aproximaciones que intentan casar una lengua muerta con experiencias humanas universales. No debemos hacer lecturas literales ni creer que cada palabra es un sensor telescópico. Pero su recurrencia y su asociación constante con ciertos signos astronómicos invitan a una lectura más atenta. Mientras los filólogos trabajaban las palabras, geólogos y físicos empezaron a ver en la Tierra pruebas posibles de episodios realmente violentos. Capas de sedimento con restos inusuales, vidrio fundido en contextos arqueológicos, esférulas magnéticas microscópicas y, en algunos sitios, presuntas anomalías subsuperficiales que podrían encajar con efectos de descargas energéticas en la atmósfera. Todos estos hallazgos comenzaron a tejer una narración complementaria. Investigaciones como las propuestas por Richard Firestone y colaboradores sugirieron que episodios abruptos, como el llamado evento del Younger Dryas alrededor de 10.000–8.000 años atrás, dejaron huellas físicas compatibles con impactos o estallidos atmosféricos. No es una afirmación unívoca ni libre de debate. Muchos científicos han criticado o matizado estas interpretaciones. Aún así, la convergencia entre texto y sedimento se volvió una hipótesis razonable para algunos. En ese punto, la discusión dio un giro cuando astrónomos con formación en dinámicas de cometas propusieron un marco físico coherente, lo que se ha llamado Coherent Catastrophism. La idea central es sencilla de enunciar y compleja de modelar. En lugar de un único gran cuerpo que choca con la Tierra, existen corrientes de material cometario, filamentos, fragmentos y nubes de detritos, cuyo paso por el sistema solar puede generar episodios de lluvia meteórica excepcionalmente intensa, o fragmentos capaces de producir airbursts, explosiones atmosféricas de gran energía que pueden, a escala local o regional, causar efectos devastadores sin dejar necesariamente un cráter amplio y evidente. Victor Club y Bill Napier fueron figuras centrales en el desarrollo de esta visión, que reconoce patrones de comportamiento en enjambres cometarios y en cómo sus radiantes, los puntos celestes desde donde aparentan venir, pueden alinearse con constelaciones que los observadores antiguos, como los sumerios, vigilaban con particular atención. Si la hipótesis del Taurid Complex, esa corriente de escombros que fluctúa en densidad a lo largo de milenios, tiene algún peso, entonces la lectura de las tablillas adquiere una dimensión práctica.
no solo documentan fenómenos raros, sino que podrían estar registrando patrones de recurrencia que una civilización observadora y conservadora de sus archivos habría aprendido a reconocer. La imagen no es la de profetas que descifran el destino, sino la de artesanos del tiempo que intentan transferir una memoria de riesgo a generaciones futuras. Volvamos a la escena del museo por un momento. Sostengo una tablilla con la punta de los dedos, sin presionar. Su borde está redondeado por el tiempo. La arcilla conserva la textura de la mano que la modeló. En su anverso, una serie de números y signos que, cuando los lees con la paciencia necesaria, parecen ordenar ciclos. X periodos de Venus, Y lunaciones, Z repeticiones. En el reverso hay un bloque de texto que, más que describir un mito, parece emitir una regla práctica. Un condicionante que liga un suceso celeste con un resultado terrestre. Es la combinación de precisión técnica y tremenda prudencia lo que me deja inquieto. ¿Por qué un pueblo que contó con calendarios, escuelas e instituciones consagradas a la observación dedicaría tiempo a consolidar una memoria de ese tipo, salvo porque, en su experiencia, lo considerado improbable se había manifestado con suficiente gravedad? Esta inquietud no nació en aislamiento. En la academia contemporánea, hubo quien planteó la necesidad de una lectura conjunta: arqueólogos, epigrafistas, geólogos, físicos y modeladores numéricos. Reunir esas disciplinas no es sencillo. Cada método tiene su propia lógica y sus propias limitaciones. Aún así, empezaron a surgir proyectos que trataban de cruzar los datos, cotejar alineamientos arquitectónicos con posiciones estelares, comparar vocabulario técnico con concentraciones de evidencia geológica, modelar la dinámica de corrientes cometarias para ver si podían producir los tipos de eventos descritos en los textos. Algunos de estos esfuerzos llevaron al que se conocería, en círculos especializados, como una evaluación mesoescala del cielo mesopotámico. Equipos que intentaron sincronizar lo que los textos dicen que se vio con lo que las capas de sedimento y las simulaciones físicas podrían explicar. No quiero presentar esto como una prueba incuestionable. La palabra adecuada es convergencia. Múltiples líneas de evidencia que, puestas juntas, apuntan en una misma dirección, aunque no cierren el relato de forma definitiva. Lo fascinante y peligroso desde la perspectiva de la crítica académica es que la convergencia también plantea preguntas contemporáneas. Si una civilización antigua consignó, en tablillas de arcilla, notas que hoy podríamos interpretar como advertencias sobre episodios de energía elevada en la atmósfera, ¿qué implican esas advertencias? ¿Fueron eventos aislados del pasado o parte de patrones que pueden volver a manifestarse? La respuesta requiere más que intuición, exige dataciones cuidadosas, análisis geoquímicos y modelos dinámicos robustos. Las dataciones, por sí mismas, son un capítulo complicado. Radiocarbono, parámetros estratigráficos, análisis de isótopos, cada técnica arroja una ventana temporal que, por su propia naturaleza, incorpora márgenes de incertidumbre. Aún así, hay puntos en el registro que llamaron la atención. Capas ricas en esférulas magnéticas y con vetas de vidrio fundido alrededor de periodos que la arqueología sitúa como de gran transformación social, episodios como el Younger Dryas o el colapso de la Edad del Bronce. De nuevo, la hipótesis de impacto o de airburst no es la única interpretación. Pueden existir explicaciones volcánicas, procesos endógenos y efectos humanos. Aquí entra el trabajo interdisciplinario. Cierta anomalía geológica enlazada a un patrón textual recurrente resulta mucho más sugestiva que cualquiera de ambas aisladas. Recuerdo una reunión en la que arqueólogos, geofísicos y modeladores discutieron durante horas. En la mesa había fotos de sitios excavados, gráficos de partículas microscópicas detectadas en muestras de sedimento y traducciones parciales de tablillas. Un epigrafista citó una frase con voz neutra, una tabla que asociaba un fenómeno celeste con viento que quema y con una observación administrativa sobre cultivos arruinados. Un geólogo mostró microesférulas con composiciones inusuales. Un astrónomo, por su lado, recordó que en ciertos periodos el paso de un complejo cometario produce una densidad de partículas que aumenta la probabilidad de fragmentos de gran masa intersectando la atmósfera. Ninguno proclamó un veredicto. Lo que quedó fue una sensación de responsabilidad. Si la memoria antigua había conservado avisos válidos, necesitábamos comprender si aquella memoria apuntaba hacia una lección aplicable hoy. Fue en ese clima de preguntas que surgieron proyectos más formales, equipos con la ambición de evaluar el cielo mesopotámico como un sistema de amenaza potencial. No los menciono para darles una aura de autoridad absoluta, los menciono porque existen y porque su trabajo es crucial para transformar especulación en hipótesis falsable.
El Mesopotamian Sky Threat Assessment Project, por ejemplo, intentó precisamente eso: cruzar textos, alineamientos arquitectónicos, evidencia geológica y modelado de trayectorias orbitales para buscar patrones replicables. Los resultados y su interpretación fueron objeto de debate. Algunos puntos de correlación se mostraron robustos, otros no resistieron el escrutinio. La conclusión más honesta que surgió fue que en ciertos casos la suma de pequeñas coincidencias apuntaba a algo digno de investigar, sin que ello supusiera confirmar una narrativa apocalíptica. Mientras todo esto avanzaba en el entorno académico, la imagen más poderosa para mí seguía siendo la de las manos que modelaron las tablillas. Pensar en aquellos escribas obligados a aprender ciclos y a transmitirlos me trae una sensación de vínculo intergeneracional que escapa a la retórica. Lo que hicieron no fue advertir por advertir, construyeron una herencia de observación. Dejaron, en barro y en regla, una especie de contrato con el futuro. Eso, en su simplicidad, es estremecedor. Y así llegamos a una rama que exige más paciencia: la mecánica de los modelos orbitales y la correspondencia con lo que los sumerios miraban. Para comprenderla hay que aceptar una doble humildad: reconocer la complejidad del cielo. No es solo un fondo estático, sino un sistema dinámico de cuerpos y detritos. Y aceptar la historicidad de las observaciones humanas. Los sumerios veían agrupaciones estelares a las que asignaron nombres y las tejieron en su mitología y práctica. Conectar un punto del cielo que ellos denominaban con el radiant de una corriente cometal moderna no es imposible, pero requiere traducción cuidadosa. Pasar de una nomenclatura cultural a coordenadas celestes reproducibles. De nuevo, las tablillas ayudan. Hay listas estelares, catalogs, que bajo nombres como Mul-Apin ordenan constelaciones y describen sus posiciones relativas. En traducir esos inventarios se puede intentar una cartografía antigua del cielo, con las transformaciones del tiempo, precesión, cambios en el movimiento propio de las estrellas. El punto exacto que una cultura observó hace 4000 años no es exactamente el mismo que vemos hoy. Sin embargo, los patrones globales, las agrupaciones más brillantes y los movimientos planetarios mayores son suficientemente persistentes como para reconstruir, con margen, qué miraron y qué les llamó la atención. La potencial coincidencia entre lo que registraron y los radiantes de corrientes cometales modernas es una de las líneas que alimentó el interés de astrónomos contemporáneos. Si, por ejemplo, los sumerios centraban su observación en la región de Tauro, un área que incluye a las Pléyades y otras agrupaciones muy visibles, y si los modelos de ciertas corrientes cometales muestran radiantes en esa misma área en periodos críticos, entonces la hipótesis de una relación no es irracional. Es, de nuevo, una cadena de inferencias que debe sostenerse por múltiples eslabones: la traducción lingüística, la datación arqueológica, la evidencia sedimentaria y la modelación dinámica. Romper o reforzar cualquiera de esos eslabones puede inclinar la interpretación. En este punto del relato, suelo detenerme a contemplar una tablilla en la que una nota administrativa aparece junto a signos astronómicos. ¿Qué pensamos cuando vemos ese tipo de yuxtaposición? Una interpretación estricta diría: administración y cielo se encuentran porque la previsión celestial incide en la administración del grano. Otra, más sugestiva, propone que algunos de esos signos describen riesgos no previsibles por causas puramente terrenales. Para avanzar desde la sugestión hasta la claridad, es necesario otro ingrediente: la cronología concordante entre capas de la Tierra y las secuencias textuales. Y allí, como en cualquier investigación, aparecen las tensiones. El siguiente paso, y es el camino por el que avanzaré en detalle, es examinar con cuidado las evidencias físicas que podrían corresponder a episodios de energía atmosférica elevada: los nanodiamantes microscópicos, las esférulas magnéticas, los materiales vitrificados y las anomalías de distribución de sedimentos. Es también preciso evaluar cómo esas firmas se distribuyen en el tiempo y el espacio en relación con los registros arqueológicos que mencionan disturbios y cambios climáticos abruptos.
Pero antes de entrar en esos pormenores técnicos, conviene comprender que todo esto no es un rompecabezas cerrado, es un mapa dibujado a medias, con muchas piezas por ajustar. Mientras escribo estas líneas en mi cuaderno a medias entre la lámpara y la pantalla, pienso en aquellos escribas que probablemente no imaginaron que su trabajo sería leído por científicos con detectores de isótopos y modelos numéricos. Trabajaban con arcilla y memoria, y sin embargo, lo que legaron podría, si las piezas encajan, ofrecer una advertencia que trasciende su época. No es una advertencia en tono profético, es una advertencia práctica. Registrar un patrón para que otros no cometan el error de olvidar lo que fue visto y sufrido. En las próximas secciones, exploraré con más rigor la respuesta de la Tierra a esos supuestos eventos y las formas en que la física moderna intenta reproducirlos en simulaciones. Por ahora, dejo flotando la pregunta central. ¿Grabaron los sumerios, con su arcilla y su cuenta, la memoria de un impacto que podía repetirse? La respuesta, como verás, no llega envuelta en certeza, sino en la compañía de pruebas parciales, modelos y traducciones que piden ser leídas juntas. Entré en la sala de laboratorio con las manos aún impregnadas del olor a polvo y resina. En la mesa había una caja con fichas numeradas y junto a ella una bolsa con muestras de sedimento que un equipo había traído desde una zanja en las afueras de un antiguo asentamiento. Esa postal, pequeños fragmentos de arcilla frente a granulados microscópicos que brillan solo bajo el microscopio, resume la tensión de toda esta investigación. 2 escalas de tiempo, 2 técnicas y a veces un mismo susurro que atraviesa ambas. Primero la Tierra. Los geólogos que comenzaron a muestrear perfiles estratigráficos en yacimientos vinculados al colapso de sociedades antiguas observaron capas que no encajaban con el paso paulatino del sedimento. Había estratos con concentraciones atípicas de esferas diminutas, esférulas metálicas que, al analizarlas, mostraban composiciones poco comunes para procesos locales, proporciones elevadas de níquel, de elementos siderófilos, trazas que sugerían un origen extraterrestre o, cuando menos, un elevado aporte de material no autóctono. En otras zonas aparecían lentes de vidrio fundido, chapas vitrificadas que parecían haber sufrido temperaturas inusuales, y en algunos sedimentos se detectaron nanodiamantes, diminutas estructuras de carbono cuya formación suele requerir presiones y temperaturas extremas. ¿Qué significa todo eso reunido? Para un arqueólogo aislado podrían ser restos de hornos, de incendios intensos o de procesos geológicos locales. Para un geofísico, la señal química y mineral podía ser compatible con la entrada violenta de material cósmico y la consiguiente entrega de energía a la atmósfera y la superficie. Entre ambos extremos hay un campo de disputa legítima. La interpretación requiere tolerancia a la incertidumbre. Se han propuesto explicaciones alternativas, actividad volcánica distante que deposita cenizas y vidrios, procesos de reoxidación química en condiciones particulares, contaminación moderna en algunos contextos, mal muestreados, y cada propuesta pide ser contrastada con datos cerrados. Aún así, hay sitios donde la superposición cronológica y espacial entre restos arqueológicos que registran cambios abruptos en la sociedad y capas sedimentarias con esas firmas inusuales resulta difícil de ignorar. En niveles estratigráficos asociados a colapsos urbanos, reorganizaciones de asentamiento o abandonos repentinos, se han hallado anomalías que invitan a plantearse preguntas. ¿Puede una explosión aérea, un airburst, devastar cultivos, quebrar la infraestructura y dejar, en el registro, una huella geomorfológica difusa en lugar de un cráter evidente? La física moderna responde que sí. Un cuerpo muy fragmentado, entrando a la atmósfera a gran velocidad y explotando antes de alcanzar la superficie, puede producir una onda térmica y de choque, capaz de generar vitrificación localizada, distribuir microesférulas y provocar incendios generalizados sin formar un cráter clásico. La comprensión de ese proceso llevó a una colaboración estrecha entre microscopistas, geoquímicos y modeladores hidrodinámicos. Los microscopios de barrido electrónico permiten observar formas y composiciones. Las técnicas de espectrometría de masas dan proporciones isotópicas. La datación por radiocarbono y por otros métodos ofrecen marcos temporales.
Cuando coinciden fechas aproximadas, estratos que marcan un abrupto en la secuencia cultural y muestras con señales de alta energía, la hipótesis impacta con fuerza en la mesa de trabajo. Es importante subrayarlo, la coincidencia no es prueba de causalidad, pero sí es un llamado a mirar con más cuidado. En paralelo a esos avances físicos, la lectura de las tablillas aportó una textura humana al problema. Un epigrafista puede pasar días mirando una sola línea de un texto y al combinar su sensibilidad lingüística con datos contextuales, transformar siglas y palabras en escenas. Algunos pasajes que antes se consideraban meras imágenes retóricas, viento que quema, cielo que arroja, empezaron a leerse, bajo la lupa de la prudencia científica, como descripciones potencialmente literales de fenómenos de energía atmosférica. No siempre. Muchas entradas siguen siendo metáforas, advertencias religiosas o expresiones poéticas. Pero cuando la paleta de términos técnicos aparece repetida en situaciones administrativas, listas de pérdidas agrícolas, anotaciones de migración de ganado, cuentas de muertes, la línea entre descripción ritual y registro empírico se vuelve borrosa. Samuel Kramer y otros epigrafistas hicieron el trabajo lento de distinguir modos y tiempos verbales. Si un texto informa de un suceso pasado o si establece una regla condicional. Esa diferencia gramatical es central para entender si los sumerios estaban relatando episodios experimentados o conservando una norma basada en observación prolongada. Las tablets que muestran condicionales, simul apen cruza X, entonces Z, son peculiares porque no se limitan a narrar, intentan proyectar. Esa proyección, a su vez, requiere memoria colectiva, registro continuado, transmisión institucional y un propósito práctico que supera la mera curiosidad. Para conectar eso con la física del cielo hay que introducir otra pieza, el comportamiento de los cometas y de los filamentos que dejan tras de sí. La noción de coherent catastrophism emerge allí. No es la idea de un único asteroide aislado que barre la faz de la Tierra, sino la de nubes coherentes de material cometario que en ciertos pasajes orbitales presentan mayor densidad y, por tanto, mayor probabilidad de intersecciones peligrosas. Pensemos en una corriente de escombros como la estela de una liebre que ha corrido por un campo. A veces esa estela es fina, otras veces, por la dinámica orbital, se concentra y forma densos meandros, donde fragmentos mayores pueden situarse. Si la Tierra atraviesa uno de esos meandros, la atmósfera puede recibir no solo una lluvia de partículas brillantes, sino fragmentos con masa suficiente para producir explosiones aéreas de alto impacto regional. Victor Clubb y Bill Napier fueron de los primeros en tomar en serio esa imagen y en aportar modelos que intentaran cuantificar la probabilidad de episodios significativos asociados a tales corrientes. Sus simulaciones mostraron que la estructura filiforme de un cometa desintegrado puede provocar episodios de intensificación de la lluvia meteórica en ventanas temporales no necesariamente uniformes que se repiten en escalas de siglos o milenios. La relevancia para una civilización observadora es doble. Por un lado, aumenta la probabilidad de que generaciones separadas por siglos experimenten fenómenos semejantes. Por otro, genera la necesidad de herramientas para reconocer patrones y transmitir alertas. Aquí entra la noción de radiant, el punto del cielo desde donde los meteoroides parecen proceder. Para un observador a simple vista, un enjambre que viene de la dirección de Tauro producirá meteoros que, proyectados en su trayectoria, parecerán diverger de esa región estelar. Si los sumerios prestaban atención particular a esa zona, Pléyades, Tauro y agrupaciones afines, y si, según los modelos, los radiantes de ciertos filamentos cometares coincidían con esas coordenadas en momentos críticos, entonces la correlación lingüística y la modelización astronómica se acercan. No estamos diciendo que los escribas poseyeran telescopios, estamos subrayando que, por observación concentrada y por tradición, registraron lo que para ellos era un patrón repetido. Un ejemplo concreto y elegante en términos metodológicos es el uso de los llamados catálogos estelares, textos como Mulapin, donde las constelaciones y los movimientos planetarios se describen con precisión sorprendente. Con la ayuda de modelos de precesión y de simulaciones del cielo antiguo, los investigadores han intentado reconstruir la carta celeste que los sumerios verían. La tarea es compleja. La precesión desplaza lentamente la orientación aparente del cielo en escalas de miles de años. El movimiento propio de estrellas se acumula.
pero las agrupaciones más brillantes y los planetas mayores ofrecen señales suficientemente persistentes como para permitir reconstrucciones aproximadas. De esa manera, se puede intentar identificar qué regiones del cielo merecían vigilancia prioritaria para los observadores antiguos. Mientras los astrónomos modelaban radiantes y trayectorias, los analistas de las counting tablets trabajaban para entender la matriz de ciclos que los sumerios manejaban. El sistema sexagesimal, con su capacidad para fraccionar y sincronizar, permitió a los escribas combinar periodos lunares, sinódicos planetarios y ciclos de eclipses en esquemas complejos. Algunas tablillas muestran sincronizaciones de Venus con la Luna, con eclipses y con otros ritmos observables, lo que hace pensar en una práctica no solo descriptiva, sino predictiva. Predictiva en el sentido técnico de extrapolación de ciclos. Esa predicción no es, insisto, una predicción sobrenatural. Es un cálculo basado en la observación continuada. Si esos cálculos se orientaban también a proyectar ventanas peligrosas, periodos en los que el cielo tenía mayor probabilidad de mostrar algo anómalo, entonces las tablillas cumplieron una función parecida a la de los boletines meteorológicos: transmitir información práctica sobre riesgos. Los epígrafes que marcan condicionales, si X sucede, entonces Y, pueden ser entendidos como protocolos de respuesta social. Avisos para redistribuir grano, para cerrar puertos, para vigilar ganado. Imaginemos cómo habría cambiado la planificación colectiva si ciertos signos celestes se hubieran asociado en la memoria con destrucción parcial de cosechas o con incendios. La transmisión de ese conocimiento por escuelas de escribas, la EDUBA, garantiza la continuidad del archivo y su disponibilidad en momentos de crisis. Por eso, cuando encontramos tablets con cifras de conteo y, en paralelo, registros de fenómenos, la hipótesis de una función preventiva cobra sentido. La articulación práctica entre textos y tierra fue el motor del Mesopotamian Sky Threat Assessment Project y de iniciativas similares. Equipos multidisciplinares intentaron, con cautela, encadenar evidencias, alineamientos arquitectónicos que sugerían observación sistemática, vocabulario técnico con coherencia semántica, capas sedimentarias con firmas de alta energía, y modelos orbitales que indicaban radiantes con probabilidades elevadas en ciertos periodos. El proyecto fue un intento de transformar intuición en hipótesis falsable, plantear escenarios, extraer predicciones y buscar evidencia donde pudiera hallarse. En las reuniones de ese proyecto surgieron debates vigorosos y momentos de humildad compartida. Un arqueoastrónomo mostró la reconstrucción tridimensional de la orientación de un templo. Sugirió que su eje coincidía con la salida de cierto grupo estelar observado en una época concreta. Un geólogo replicó con mapas de anomalías magnéticas detectadas por prospección geofísica en las capas subyacentes. Un lingüista pidió cautela sobre la lectura de cierto término traducido como estrella que cruza. Para él, la palabra tenía matices simbólicos que podían perderse si se forzaba una equivalencia literal. En esas tensiones se forjó el trabajo del proyecto, no una convergencia dogmática, sino un tejido de preguntas que exigían respuestas cruzadas. Los descubrimientos no siempre confirmaron expectativas, y eso fue sano. En algunos lugares donde la tradición oral y textual sugería episodios graves, no aparecían firmas geoquímicas. En otros, donde las señales físicas eran fuertes, no existían registros textuales que las invocaran. La distribución espacial y temporal de las evidencias resulta desigual, condicionada por preservación, por excavación, por el azar. La honestidad científica del equipo fue afirmar que la convergencia era selectiva, sólida en determinados nudos del mapa, débil o ausente en otros. Aún así, en los nudos donde coincidían varias líneas, texto, estratigrafía, modelo dinámico, la hipótesis de registros de riesgo transmitidos por los sumerios adquiere peso razonable siempre en modo condicional. En algún momento de esa investigación, la atención se desplazó hacia el presente. Si la memoria antigua registró ventanas de riesgo, ¿ellas se relacionan con ventanas modernas? Los modeladores orbitales pueden proyectar la evolución de corrientes de detritos con cierto grado de confianza en escalas de décadas.
Con todas las reservas metodológicas, algunos análisis indicaron que, dentro de las incertidumbres, existen períodos del siglo XXI donde la probabilidad relativa de un encuentro con filamentos de mayor densidad es algo mayor que en otras décadas. En literatura divulgativa y en informes técnicos aparece una referencia recurrente a posibles ventanas de interés alrededor de 2030-2040. Es fundamental aclarar cómo debe leerse eso. No se trata de una alarma de impacto inminente ni de una fecha límite marcada en piedra, sino de una señal de que ciertos modelos, bajo supuestos concretos, indican mayor probabilidad relativa en esas décadas comparado con otras. La palabra clave es probabilidad, la segunda es incertidumbre. La NASA, a través de su Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria, PDCO, y otros organismos internacionales, ofrecen evaluaciones centradas en objetos detectables y en la mejora del inventario de cuerpos cercanos a la Tierra. Sus reportes subrayan que el riesgo mayor proviene, hoy por hoy, de objetos suficientemente grandes para ser detectados con los telescopios actuales y que la principal estrategia es la observación sistemática y la preparación basada en datos. Los trabajos que relacionan corrientes cometarias y ventanas de mayor actividad son complementarios. Señalan que la dinámica de material más difuso, difícil de catalogar como objeto, puede presentar riesgos distintos y que las estrategias de observación podrían necesitar adaptaciones para considerar esa dimensión. Todo ello, sin embargo, queda dentro de la esfera de la investigación activa y no en la del veredicto definitivo. Hacia el final de una larga sesión de laboratorio, una colega me dijo: «Si dejamos que el pasado nos hable, quizá aprendamos a escuchar mejor el futuro». Era una frase sencilla y, sin embargo, condensaba la ética de la investigación. No se trata de ceder al alarmismo, sino de respetar la experiencia ajena e integrarla en sistemas de vigilancia contemporánea. La memoria sumeria, si interpretamos su propósito práctico correctamente, comprendía esa misma idea: mantener un archivo que reduzca la incertidumbre para quienes vendrán después. Queda, por supuesto, un riesgo de lectura errónea que debemos evitar. Desde fines del siglo XX han proliferado interpretaciones sensacionalistas que reinventan los textos antiguos como crónicas de eventos interplanetarios o como pruebas de conocimientos anacrónicos. Entre ellas figuran versiones modernas del mito de Nibiru que asumen la existencia de un planeta oculto con trayectoria que colisionará con la Tierra. Esas lecturas han sido ampliamente desacreditadas por la comunidad científica. La evidencia astronómica actual no soporta la existencia de un cuerpo masivo no detectado con órbita que implique una amenaza inminente. Cuando la palabra aparece en los textos antiguos, su sentido es polisémico y requiere contextualización filológica. Convertirla en sinónimo de un planeta destructor es, además de inexacto, una simplificación que reduce la credibilidad de aproximaciones más cautelosas. La lección es clara: conviene separar tres planos. El primero es el textual y cultural, donde los sumerios inscribieron la observación, la interpretación ritual y la administración. El segundo es el geológico, que ofrece señales físicas sobre la interacción de la Tierra con su ambiente y, en ocasiones, con material extraterrestre. El tercero es el astronómico, donde las dinámicas orbitales permiten modelar probabilidades de encuentros. Cuando las tres coinciden de manera plausible en un mismo contexto, la hipótesis de que los antiguos consignaron advertencias prácticas cobra relevancia científica. Si solo 2 de 3 lo hacen, la hipótesis sigue viva, pero necesita más datos. Volvamos por un instante al gesto humano, la mano que imprime el signo en la arcilla. Esa mano es importante porque recuerda que la ciencia antigua no era ingenua. Los escribas no escribían para el culto del misterio, escribían para el manejo de cosechas, para la planificación de festividades, para ordenar la cautela colectiva. En ese sentido, la tablilla que ligaba un signo celeste a un procedimiento administrativo era una forma elemental de gestión de riesgo. El valor de rescatar esa actitud hoy no es revivir un pánico ancestral, sino adoptar una posición racional frente a la incertidumbre. Observación sistemática, archivo y transmisión institucional. La comparación con las prácticas modernas no debe llevar a una hibris temporal.
Nuestra capacidad instrumental es enormemente superior: telescopios, satélites, detección por radar, modelado numérico de alta resolución y redes internacionales de observación. Pero también somos mucho más dependientes de infraestructuras complejas y, por ende, vulnerables a ciertos tipos de interrupciones. La lección de los sumerios, guardar, sincronizar y transmitir, conserva valor. La diferencia es que hoy podemos combinar esa memoria con vigilancia tecnológica y respuestas coordinadas a escala global. Sin olvidar, claro, que la vigilancia es un proceso político y sociocultural además de técnico, requiere inversión, voluntad y conversación pública informada. En la última parte de mi cuaderno, consigné una idea que me acompañó durante semanas: la posibilidad de que la historia sumeria nos ofrezca un ejemplo temprano de ciencia aplicada a la prevención. Si aceptamos esa lectura, entonces la pregunta del titular del vídeo: ¿y si los sumerios registraron el último gran impacto antes de que ocurriera?, se transforma en otra pregunta práctica. ¿Cómo articulamos hoy la memoria, la ciencia y la política para reducir la incertidumbre frente a amenazas de baja probabilidad pero alto impacto? No propongo recetas, apunto a un principio: la integración de disciplinas que en otros tiempos trabajaban separadas. La convergencia que tanto buscamos, texto, tierra, cielo, modelos, no es un punto de llegada sino un método. Consiste en proyectar hipótesis y someterlas a la prueba de la evidencia diversa. Algunas de esas pruebas pueden venir de sitios que aún no han sido excavados o que esconden materiales no analizados con técnicas modernas. Otras llegarán gracias a mejoras en la detección remota, a nuevos modelos de dinámica de fragmentos y a una filología que siga actualizando lecturas sin tropezar en lecturas anacrónicas. Lo estimulante es que cada nueva pieza puede alterar el panorama: una nueva datación, un estrato reconstruido, una tablilla aparecida en un contexto sellado, un modelo que muestre una senda orbital plausible para un filamento intenso. Termino esta exposición nocturna con la imagen que me acompaña desde el principio: la tablilla en la palma de la mano, la arcilla recalentada por el horno y la huella del dedo que la modeló. Imagino a un escriba soltando la caña que dejó los signos y pensando quizás menos en la gloria que en la utilidad: que su conocimiento llegue a alguien que lo necesite en siglos venideros. No sabemos con certeza si los sumerios documentaron el último gran impacto o si las coincidencias que observamos son resultado de procesos múltiples y en parte independientes. Sabemos, eso sí, que construyeron una práctica de observación y transmisión y que esa práctica nos interpela. Si en este relato te has sentido intrigado por la mezcla entre arqueología, astronomía y geología, si te interesa explorar las fuentes y los estudios mencionados con mayor detalle, encontrarás en la descripción del video una lista de lecturas y enlaces a trabajos clave que alimentaron esta narración. He intentado mantener la cautela científica y la sensibilidad histórica al presentar estas líneas. La convergencia que hemos recorrido es fuerte en algunos puntos y ambigua en otros. Esa ambigüedad no es fracaso, es la materia prima de la investigación seria. Apago la lámpara en la imagen de mi mente, y por un instante las tablillas parecen respirar en la oscuridad del depósito. No es una metáfora grandilocuente, es el efecto de ver un objeto que fue pensado para durar. La arcilla, cocida por fuego humano, guarda una lección. La memoria puede ser una herramienta de supervivencia, y su construcción, tamizada por lenguaje, cálculo y práctica, merece ser honrada. Queda la pregunta central suspendida, como un eco: ¿y si los sumerios registraron, además de la vida cotidiana, un recuerdo de impacto capaz de advertir a futuros observadores? Si aceptamos la hipótesis con la prudencia que demanda, su legado es claro: mirar el cielo no solo por asombro, sino por previsión. Si esta noche te quedaste con ganas de seguir explorando, suscríbete y mira los videos relacionados que tengo en la lista. Hay uno sobre impactos atmosféricos y otro sobre la astronomía antigua en Mesopotamia que complementan lo que hemos tratado aquí. Y si decides leer más, encontrarás los estudios y fuentes en la descripción. Son puntos de partida, no sentencias finales.
Gracias por acompañarme en esta caminata entre polvo y estrellas. Hasta la próxima historia para dormir, con el mismo cuidado por la evidencia y el mismo respeto por la memoria antigua.